nuestro Dios. Él es único y exclusivo, hermanos. Por eso hoy le vamos a dar lo mejor al Señor. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Toma mi alabanza, toma mi corazón, toma mi cántico, toma mis necesidades, toma todo lo que soy en adoración a ti, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Elevamos una oración, Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Hoy la iglesia aquí en Aruba, Señor, eleva un clamor delante de ti, Señor, diciéndote que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que no hay otro como tú, Señor, que somos privilegiados, Señor, de ser tu pueblo, de ser tus hijos, Señor, que somos privilegiados, Señor, de ser llamados príncipes y sacerdotes, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que harás, gracias por permanecer firme y vigente en nuestra vida, a cada instante, a cada segundo. Gracias por conocernos, gracias por amarnos, gracias por sustentarnos, Señor. Aquí estamos delante de ti para entregarte lo mejor, para entregarte alabanza, Señor. Y como cantábamos, nos gozaremos en Jehová, porque tú eres la roca de nuestra salvación, porque tú, Señor, eres digno de recibir alabanza y de recibir gloria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor, porque Él está en este lugar. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, y luego vamos a leer a partir del verso 14. Hechos capítulo 2, verso 1 al versículo 4. Bueno, saludar nuevamente a nuestros pastores, misioneros, sus familias, en el nombre de Jesús. Gozosos, ¿cierto? Alegres porque la unción del Señor ha estado en medio nuestro y nos vamos regocijados en el Señor. ¿Todos han encontrado? Dice el verso 1. Vamos a leer todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron qué? ¿Y fueron qué todos? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Según qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Y el verso 14 vamos a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, acá donde están los siervos del Señor, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todos juntos: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oiga, qué preciosa palabra.
donde nos recuerda todo lo que hace el Señor a través de su Espíritu. Cuando estamos en sus manos, entonces el Señor nos usa para predicarle a otros. Cuando la unción del Señor está en nuestra vida, hay muchos que son convencidos a través de la palabra, y el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a cantar. ¿Quiere usted cantar al Señor? Pero usted va a cantar con libertad, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar con libertad. No le dé temor, vamos a aplaudir, vamos a cantar con alta voz, porque, hermanos, el Señor nos ha hecho libres. Y donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Qué bueno que en esta tarde cantemos con todo nuestro corazón. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre.
nombre, Señor. Cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán grande es tu nombre, Señor. Cuán grande es tu nombre, Señor. Bendito por los siglos de los siglos. Tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Cristo. Tú eres bueno, Dios. Tú eres grande, Jesús. Vamos a presentar las peticiones delante del Señor. Usted tiene una necesidad, una petición. Vamos a presentarlas delante del Señor, porque Él está aquí y Él puede obrar de una manera especial. El Señor sigue haciendo milagros. Yo no sé si usted tenga una necesidad en su casa, ahí en medio de su familia o en su vida, Dios lo sabe. Pero yo le invito hoy para que descargue esa carga que pesa en las manos del Señor, porque Él ha llevado nuestras cargas y ha sanado nuestras enfermedades. Él nos conoce. Si usted tiene fe para creer que este Dios maravilloso es hacedor de todas las cosas, que es hacedor de milagros, yo le invito para que levante sus manos en fe. Invoque el nombre de Jesús. Diga: Señor, yo hoy quiero entregarte mi carga. Yo hoy quiero entregarte mi necesidad. No quiero salir de este lugar nuevamente con la preocupación. No quiero salir de este lugar nuevamente, Señor, con lo que aqueja mi corazón. No quiero salir de este lugar, Señor, triste. No quiero salir de este lugar, Señor, con impedimentos, con yugos en mi vida. Hoy yo los entrego en tus manos. No quiero salir, Señor, con las cadenas que me atan. Hoy, Señor, en esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, Señor, obra, Señor, en cada vida, obra en cada corazón. Rompe toda cadena, Señor. Ministra bendición y vida eterna, Señor. Que haya sanidad y que haya liberación, que haya presencia de Dios en cada familia, Señor, en cada hogar, Señor. En el nombre poderoso y santo de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hoy declaramos que hay libertad y que las cadenas se rompen. En el nombre poderoso y santo de Jesús. Hermano, dígalo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad en nuestra vida, en nuestra familia. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Adora al Señor. Adora al Señor.
baixa o acero de glória a brilho Deus, e baixa o acero de glória a baixa o acero de glória a brilho Deus, e baixa o acero de glória a brilho Deus, e baixa o acero de glória a Aleluya, que tu gloria se mueva, Dios. Que la unción de tu Espíritu se mueva, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a continuar en el mismo sentir de adorar al Señor, amén. Vamos a entonar un especial. Vamos a cantar un coro las esposas de los pastores, también la hermana Álvaro, la esposa del hermano Aker les va a acompañar. Vamos a cantar aquí, a entonar un coro como un himno especial. Pero lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Las que sabemos español en español y las que saben otros pues en otro idioma, amén. Con la ayuda del Señor, yo les invito para que ellas pasen. Y así nos vamos también preparando para colectar la ofrenda en esta tarde. Digno de gloria, de alabanza.
Gloria al Señor Jesús. No hay nadie como nuestro Dios. Qué bueno es alabar el nombre de Jesús. Bueno, en esta tarde vamos a prepararnos para ofrendar. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para ofrendar. Amén. De lo recibido de la mano del Señor, como dice la Biblia, de eso le damos. Para los amigos que de pronto no conocen, nosotros aportamos de lo que el Señor nos ha dado para el sostenimiento de la obra. Amén. Para el sostenimiento de la obra aquí en Aruba. Usted sabe que mantener la infraestructura tiene unos costos, por eso se aporta. Nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad, ¿cierto? Si usted siente hacerlo, lo puede hacer, si no, no se preocupe. Igualmente, cuando no podemos aportar, venimos y damos todo lo mejor para el Señor, ¿cierto? Porque Dios recibe la alabanza, Dios mira el corazón, pero si Dios lo ha bendecido, aporte con generosidad. Voy a invitar a los hermanos encargados que bien puedan, pasen y colecten la ofrenda. Mientras tanto, entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Akerles que nuevamente le damos la bienvenida en esta tarde para que él pase y nos entone 3 himnos especiales. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar canciones que alaban el nombre de Jesús? Amén. Entonces le damos la bienvenida y lo invitamos para que continúe con esta parte del culto. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Él es bendito, ¿verdad? Él es maravilloso. Enamorado viviré, enamorado vivo yo, enamorado moriré, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Me enamoré, me enamoré. Hoy vivo enamorado del Rey de la Gloria. Y es un amor, y es un amor, es un amor sincero porque viene de Él. Si hoy amo a mi Dios es porque Él me amó primero. Por eso ese amor que siento, que para mí vino del cielo, es el amor de Cristo, el que me transformó. Aleluya, santo. Enamorado vivo yo, enamorado viviré, enamorado vivo yo, enamorado moriré, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya, santo. Aleluya.
Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo amado. Y ese amor que lo llevó al Calvario a perdonar mis pecados. Eterno es ese amor que me llena de bendiciones. Por eso yo le adoro, para él son mis canciones. Por eso y grito al mundo, enamorado estoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Enamorado vivo yo, enamorado viviré. Enamorado vivo yo, enamorado moriré. Cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Ay, enamorado vivo yo, enamorado viviré. Enamorado vivo yo, enamorado moriré. Cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Cuando se deja de mirar a Jesús, se pierde la visión. Cuando se deja de creerle a Cristo, el corazón se muere. Cuando se deja de seguir sus pasos, se pierde el camino. Jesús, no vayas a permitir que esto pase conmigo. Cuando dejamos de estudiar la palabra de nuestro Señor, es como si se secara la sangre que corre por las venas. Cuando no hay adoración sincera y humillación, será quedar en medio de la noche sin una lumbrera. Si todas estas cosas quieren llegar, Señor Jesús, te pido que me guardes. Eres mi blanco al que yo quiero dar. No quiero nada para lamentarme. Eres mi fuerza en la debilidad. Cada día de ti quiero llenarme. Puesto mis ojos solo en ti, Jesús, que la visión nunca vaya a faltarme. No dejes de mirar a Jesús. ¡Aleluya! La vida en Cristo es una vida hermosa, sin comparación. Querer vivirla a nuestra manera, se corre el peligro que el enemigo venga a hacerle daño a nuestro corazón. Por eso, hermano, nunca te sueltes de Jesucristo. Por ser humanos tenemos momentos de desesperación y hasta pensamos que Jesús nos deja solos en el camino. Pero Jesús en veras un día nos prometió: camina conmigo que hasta el final yo estaré contigo. Si todas estas cosas quieren llegar, Señor Jesús, te pido que me guardes. Eres mi blanco al que yo quiero dar. No quiero nada para lamentarme. Eres mi fuerza en la debilidad. Cada día de ti quiero llenarme. Puesto mis ojos solo en ti, Jesús, que la visión nunca vaya a faltarme. No dejes de mirarlo a él.
Es por tu gran amor que vivo para adorarte. Eres mi roca y mi salvación, no voy a dejarte. Por tu llaga sana yo soy, borraste el temor, libertad me dio. Eres mi roca y mi salvación, no voy a dejarte. Postrado ante ti, me deleitaré en tus atrios. Eres mi roca y mi salvación, no voy a dejarte. Cada día puedo confiar que tú siempre, siempre estarás. Eres mi roca y mi salvación, no voy a dejarte. Es que no puedo dejar de pensarte, de mi vida seas parte, mi Señor. Aleluya, no dejes de mirar, no dejes de mirar a Jesús, porque pierdes la visión, pierdes. Aleluya, hay que seguir creyendo en Él, creyéndole a Él. Aleluya, 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 aleluya. Santo. Creer en ti cuando todo parece que se ha terminado. Creer en ti cuando no hay invierno, todo es verano. Creer en ti cuando no den fruto los labradores. Creer en ti cuando se ha perdido el sembrado. Creer en ti, Jesús, ha sido lo que a mí me da resultado. En el problema ha sido mi abogado. Creer en ti, creer en ti, ha sido lo que a mí me da la salida, mi ayuda en el hogar y mi familia. Creer en ti. Creemos en ti, te creemos a ti. Oh, la gamasaya mi bajanda. Oh, alayami shababa. Sabagastiga. Santo. Creer en ti cuando el cielo claro se torna nublado. Creer en ti cuando la calma termina y no hay nadie a tu lado. Creer en ti cuando el cuerpo enfermo ha sido desahuciado. Creer en ti, aunque muchos digan está acabado. Creer en ti cuando la abundancia se torna en escasez, cuando no hay ganancia y nos toca perder. Creer en ti, creer en ti, ha sido lo que a mí me da resultado. En el problema ha sido mi abogado. Creer en ti.
salida, me ayuda en el hogar y mi familia. Creer en ti y me ayuda en el hogar y mi familia. Creer en ti, creerte a ti. Creer en ti. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Creer en Él nos cambió la vida. Dígame, ¿a cuántos creer en Él nos cambió la vida? ¿A cuántos de los que creímos en Él nuestra vida tomó sentido? La vida sin Él carece de sentido. Es absurda la vida sin Cristo. Y qué bueno poderlo entender, hermano y amigo. La vida sin Cristo no tiene sentido. Y la respuesta al mayor propósito, sentido y significado de la vida es Jesucristo. Por eso usted encontrará personas que han logrado muchas cosas en lo que todo mundo anhela tener. Personas que han logrado la riqueza, la fama, el poder, la sabiduría y el placer. Los 5 grandes caminos por los que cada ser humano quisiera andar, y casi todo mundo se desboca hacia ellos. Pero permítame decirle, muchos en esos caminos, aunque los han logrado, se han quitado la vida. Porque al fin del camino termina dándose cuenta el ser humano que el placer no lo es todo, que el dinero no lo es todo, que el poder no lo es todo, que la fama no lo es todo, que la sabiduría no lo es todo. Y un solo hombre tuvo todos esos 5 caminos, pero al final escribió su nota final y dijo: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que, hermano y amigo, el todo del hombre es tener a Cristo en el corazón. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno estar aquí, ¿verdad que sí? Tiene sentido estar aquí. Nos gozamos aquí en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno estar aquí adorando a Dios. No se equivocó el salmista cuando dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que todos los hermanos estén juntos, habiten en armonía y, hermano, que estén en la presencia de Dios. Ahí está la felicidad, la alegría. Bueno, nos hemos gozado este día hasta este momento. Empezamos anoche, esta mañana tuvimos otro bonito culto. Vamos en nuestro tercer culto de la convención y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitamos que Dios nos hable? Yo creo que todos. Y no poco necesitamos que Dios nos hable. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre bueno. No lo olvide, siempre bueno. Dios es muy bueno. Quiero invitarle que esté de pie. Me alegra tener aquí a mis compañeros, amigos en esta convención, mis compañeros del Caribe, el hermano Carlos, el hermano Nesilber,
compañeros también de distrito en Colombia, nuestro hermano William Ciro, supervisor del distrito. Qué bueno tenerles, al hermano Akerles también desde Colombia, y a todas sus esposas y hermanos que han venido desde diferentes lugares. Es una bendición estar aquí, amén, gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, que Dios nos hable. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas traídas desde Curazao. Amén, gloria a Dios. Así que nuestro hermano Carlos es quien nos va a predicar la palabra de Dios, y vamos a decirle a Dios que lo use. Hermano, yo necesito de Dios. Creo que usted también, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo: no pierda nunca su capacidad de admirarse por Dios. El día que usted pierda eso, para usted un culto será igual que cualquier otra reunión, y no es lo mismo. Hermano, no pierda su capacidad de contemplar la obra de Dios y lo que Dios ha hecho. Así que en esta tarde yo quiero invitarle: contemple la obra de Dios al escuchar su palabra. A través de su palabra esta tarde, contemple la obra de Dios, ábrale su corazón a Dios. Hermano, entréguele su vida a Dios. Amigo, hermano, renuévese en Dios, conéctese en esta tarde, amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, gracias, Señor, gracias. Gracias por este momento, Dios. Tiene que haber mucha gratitud en todos y cada uno de nosotros, Señor. Porque quienes somos, quienes éramos, no merecíamos tanta bondad y tanta gracia, Señor. Pero a ti te plació, Dios eterno, y hoy nos permites estar aquí para sentarnos a oír tu palabra, Señor. Te ruego que uses al hombre que has escogido para traer este mensaje, Señor. Dale palabra, envía tu palabra, Señor. Háblanos, Dios eterno, háblanos, Señor. Oh Padre bendito, háblanos, Dios maravilloso. Te necesitamos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Jesús. Bueno, hermanos, creo que nos estamos gozando en la presencia del Señor. Amén. Y en la presencia de Dios, como dice su palabra, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Bueno, contento aquí de estar con ustedes en esta convención, también de compartir aquí con pastores, misioneros y compañeros y amigos, hermanos que conocemos desde hace muchos años, nos conocemos, y qué bendición encontrarnos aquí en el Caribe, entre ellos el hermano William Ciro, quien es supervisor del distrito 4, que es el distrito de donde salimos al campo misionero, el hermano William Díaz y mi persona, y ahora el hermano William Ciro, allá es una autoridad en el distrito número 4, ha venido con su esposa, también con el hermano Kerles Ascanio. Hace unos 10 años, en abril del año 2013, él y su esposa y un grupo como de 23 expedicionarios estuvieron en Honduras. Estábamos nosotros de misionero en Honduras. Llevamos ya unos 2 años allá cuando llegó la expedición misionera a Centroamérica, y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Hay muchos recuerdos de ese trabajo y de todo lo que se hizo allí en Centroamérica, el tiempo que Dios nos permitió estar allí trabajando como misioneros. Hermano Nesilver, compañero, amigo también, y William Díaz, también amigos. Qué bueno estar aquí, hermanos. La iglesia del Señor, todos somos una familia. ¿Ven? Y la familia del Señor es muy grande. Donde quiera que uno vaya, está la familia de la fe, la familia del Señor. Es una bendición la iglesia, hermanos. Es una bendición, más que la iglesia, es una bendición pertenecer a esta iglesia. Créame que yo me siento privilegiado de que
Dios me haya escogido y que Dios me haya llamado a su iglesia. No a cualquier iglesia, sino a su iglesia. La iglesia que predica a manera escritura tabiza. Amén. Así que es una bendición. Bueno, esta tarde queremos entonar un cántico aquí con algunos hermanos del grupo de alabanza de Curazao. Entre ellos tenemos al hermano Raurendi, que es el que toca el bajo, Judy Corsau, y también el hermano Josué, la batería, bueno, con mi hijo Esteban y mi esposa. Ellos han venido, cada uno de ellos ha venido con su esposa, Ángel y Geraldine, mi madre, la hermana Nidia, quienes vinieron pues a estar aquí a gozarnos en la convención. Amén. Yo creo que para nosotros lo más importante es la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sentir a Dios es lo más maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es muy grande lo que tenemos. Vamos a decirle al Señor un cántico, un coro que dice: qué lindo es sentirte en el alma. Gloria al Señor. Si se lo sabe, va a cantarlo con nosotros en esta tarde. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo que no tengo que limpiarte tú, limpiaste mi alma. Qué lindo que no tengo que cargarte tú, me llevaste en tu palma. Qué lindo que no tengo que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo quien te adore allá en el cielo, tú recibes mi alabanza. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte. Yo no me canso de decir que te amo y te amo. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte. Yo no me canso de decir que te amo y te amo. Qué lindo es sentirte en el alma. Qué lindo es tenerte en mi casa. Cantarte mis alabanzas con cantos que salen de mi alma. Qué lindo es sentirte en mi alma.
cambiaste mi alma. Qué lindo que no tengo que cargarte tú, me llevas en tu palma. Qué lindo que no tengo que alumbrarte tú, iluminaste mi vida. Teniendo quien te adore allá en el cielo, tú recibes mi alabanza. Yo no me canso de cantarte, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te amo y te amo. Yo no me canso de cantar, yo no me canso de adorarte, yo no me canso de decir que te amo y te amo. Aleluya al Señor Jesús. Gloria a Dios. Teniendo quien te adore en el cielo, pero recibe nuestra alabanza. Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo muy pentecostal. Vamos a leer el versículo en Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. El tema que me ha correspondido a mí en esta tarde se llama el don del Espíritu Santo. Eso vamos a hablar en esta hora. El don del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. El versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a hablar acerca del don del Espíritu Santo. El lema general de la convención es una unción que permanece. Amén. Creo que es algo que debemos nosotros de cuidar, de guardar y permanecer siempre fieles en los caminos del Señor. Eso depende ya de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios hizo la parte más difícil, que es sacarnos del mundo y tenernos en su iglesia. Realmente era algo difícil, imposible. Para algunos de pronto cambiar de vida, para algunos tener una vida distinta. Era muy complicado por nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad humana. Realmente era muy difícil que nosotros pudiéramos tener una vida diferente. La fuerza de voluntad, la capacidad y nuestra voluntad humana es débil. Siempre terminaremos haciendo las cosas que de pronto nos esforzamos nosotros humanamente por dejarlas de hacer, por cambiar. Por eso es que es necesario nosotros entender cuál es la importancia para nosotros y para la iglesia del Señor, hablar acerca del don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo para nosotros, la iglesia del Señor, es el motor de la iglesia, es lo que necesitamos cada día, es lo que nos identifica a nosotros como iglesia del Señor, el don del Espíritu Santo, y que es lo que nos mueve a nosotros y nos sostiene. Esta tarde podemos decir que en este lugar está el Señor en el poder de su Espíritu Santo. No le vemos, pero Él está aquí esta noche o esta tarde en este lugar. El profeta Joel, desde muchos años antes, ya había hablado acerca de esa promesa que el Señor iba a enviar, que el Señor iba a hacer con cada uno de nosotros. Por eso, por medio del profeta Joel, el Señor desde muchos años antes, dice el Señor, después de esto. Cuando dice la palabra de Dios, después de esto, Joel 2:28, es porque el Señor viene hablando
de lo que él iba a hacer, que él iba a esparcir agua limpia, que él iba a dar un corazón nuevo, que él iba a cambiar y ya iba a haber una vida diferente. Y entonces por eso dice, después de esto entonces el profeta Joel dice, derramaré mi espíritu, dice el Señor, mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28, ¿no? Si me lo pone ahí por favor. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir que desde mucho antes el Señor ya estaba anunciando, estaba diciendo por medio del profeta Joel que esa promesa iba a ser para todos los que el Señor, como dice el escritor de Hechos, dice, para todos los que el Señor llamare. Entonces dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso cuando llegó el día de Pentecostés, eso lo que acontece en Pentecostés era algo que nunca antes había acontecido en toda la historia de la humanidad. Eso era un hecho que nunca antes había acontecido. Era algo único. Porque cuando el Señor iba a ir al cielo, lo primero que le dijo a sus discípulos, vayan y se quedan en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Así que el Señor les estaba ofreciendo a ellos una investidura, una dotación. Y les dijo, se quedan en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Ellos se fueron para Jerusalén después de la ida del Señor y entonces se quedaron en Jerusalén. 10 días estuvieron allí en un aposento alto. Y yo me atrevo, la Biblia no lo dice, pero yo me atrevo a pensar que ellos ni siquiera sabían qué era lo que iba a pasar. Ni siquiera ellos pensaban qué era lo que iba a acontecer con ellos. Simplemente el Señor les dijo, ustedes se van a quedar en Jerusalén hasta el límite, hasta que sean investidos con poder de lo alto. De pronto entre ellos platicaban, ¿y qué será lo que va a hacer? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué va a venir sobre nosotros? ¿Qué va a acontecer? Vamos a quedarnos aquí. El Señor dijo que Él nos iba a dar una investidura y nos iba a llenar de algo, una promesa que Él dijo. Y entonces ellos estaban allí esperando. Y por eso cuando conocemos la historia, vuelvo digo que es algo muy nuestro, muy pentecostal. Porque nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No como el mundo quiere imponer o como quiere el mundo hacerle creer a muchos que se recibe de formas extrañas y diferentes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que un hombre lo agarra una risa y dice, ay, está lleno del Espíritu Santo. No, le dio una risotada y ya. Que se recibe de muchas maneras diferentes, tirándose de espalda, cayéndose de espalda, y la gente cree que eso es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que mirar ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué manera es que se recibe? Y ahí en el libro, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos, porque los hechos de los apóstoles nos hablan de las cosas que vivió la iglesia primitiva, el inicio del evangelio, el inicio de esta iglesia, cómo predicaban, cómo evangelizaban, cómo bautizaban, cómo vivían, cómo se recibía el Espíritu Santo. Ahí lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto no es algo que nos inventamos, se nos ocurrió vivirlo de esa manera. No, es la experiencia que el Señor quiere que todos vivamos. Eso no es para unos cuantos. No, que es que ese recibió el Espíritu Santo, que eso solo es para él, que otro tiene otro don. No, cuando hablamos del don del Espíritu Santo, es una promesa que es para todos. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ese por qué es porque para vosotros es la promesa. Eso lo dice allí el escritor
de Hechos de los Apóstoles, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No dice para algunos en la iglesia, que para este sí, para este no. Es una promesa que es para todos. Yo soy el que tengo que tener esa necesidad de buscar esa promesa que el Señor nos, perdóneme la redundancia, que Él nos ha prometido, porque es una promesa que es para todos. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto anterior, no fue suficiente para darle al hombre la capacidad de vencer el pecado. ¿Sabe que por eso la Biblia está dividida en dos pactos, dos testamentos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento realmente empieza después de que el Señor resucita. Ahí empieza el nuevo pacto que el Señor hace con el pueblo, con la humanidad. Es la promesa que el Señor tiene. Pero antes había otro pacto. Pero ese pacto anterior, esa promesa, esa manera de Dios tratar con el hombre, no fue suficiente. No le daba al hombre la capacidad de poder vencer el pecado. No era suficiente. ¿Por qué? Porque habían muchas razones. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de ciertas formas y también a ciertas personas. No era para todo mundo. Era algo exclusivo. Yo imagino que eso era para sacar pecho uno. Yo soy el ungido de Dios, ¿cierto? Yo soy el ungido. En medio de un pueblo tan grande y solamente eran para unos cuantos. Como lo mencionaba el hermano William esta mañana, eso era solamente para reyes, sacerdotes y profetas. Y era para cumplir propósitos especiales y temporales en personas. Pero eso no era para todo mundo. ¿Se imagina cómo diría uno, cómo se sentiría uno en la iglesia donde no, esto solamente es para mí? No, esto es para todos. La gente cree que nosotros los pastores tenemos un superpoder especial. No, el mismo espíritu que tienen ustedes es el mismo espíritu que tenemos nosotros. No es otro poder diferente ni superior. Es el mismo poder del Espíritu Santo que tenemos todos. Gloria a Dios. Tenemos más responsabilidades, sí, más compromisos delante de Dios. Entonces, en ese pacto, esa promesa, esa forma no fue suficiente. Era algo exclusivo, no era para todos. Por eso el Señor dice por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 31, el Señor habla por Jeremías. Y entonces él está anunciando, porque eso era lo que hacían los profetas. Anunciaban las cosas que iban a acontecer, porque eso es el verdadero profeta de Dios. No como los profetas o pseudoprofetas de hoy en día, que yo te profetizo que este año te casas. Aleluya. ¿Cerdo? Que este año te vas a hacer el negocio. Aleluya. Y bueno, hermano, eso crea emociones temporales. Yo el jueves en la iglesia estaba predicando un tema que lo titulé Dios habla todavía. Pero tiene una manera, una forma que habla. Dios habla. Entonces dice Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿cómo dice? 31, versículo 31. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿qué dice? ¿Haré qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y mire cómo Dios se compara, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Imagínense cómo lo compara el Señor. Yo traté de cuidarlos como un buen marido, ¿no?
Entonces dice el Señor, yo los cuidé, yo los estuve con ellos, pero ese pacto no es suficiente. Este pacto ya lo voy a renovar, voy a hacer uno nuevo. Pero dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Entonces está hablando de los días que iban a venir. Y yo, este pacto no es suficiente, yo lo voy a renovar, voy a hacer uno nuevo. Entonces este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, ya voy a tener otra forma distinta de tratar con el hombre. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Escuche lo que dice el Señor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oiga, qué tremenda promesa, ¿no? Hermano, y lo más maravilloso de esto es que nosotros somos ahora los privilegiados de vivir bajo esta promesa que el Señor dijo que iba a hacer con el hombre. Entonces ya no va a ser ahora una tabla de la ley escrita en una pared. Ya no va a ser de esa forma. La voy a hacer diferente. Voy a tratar con el hombre de una forma diferente. Ya no es mirando lo que hay al frente, sino yo voy a poner mi ley en su mente. Por eso, hermano, el que es un hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que está lleno de Dios, vive para Dios. Donde quiera que vaya, pónganlo en cualquier lugar. Póngalo en la China, póngalo en cualquier lugar del mundo. Me voy lejos de mi casa para que donde nadie me conoce. Pero esa persona lleva algo en su corazón, lleva la ley de Jehová escrita en su mente y en su corazón. ¿Cierto que sí, hermanos? Que aquí nadie me ve. Uno ya hay algo en el corazón de uno. Ya no es vivir de apariencias. Que mi mamá me está viendo. Aleluya. ¿Cierto? ¿Ah? Amén. Que aquí no me están viendo. No, ya hay algo en nosotros. Hay temor de Dios en nosotros. Entonces eso es lo que hace que ahora podamos tener una vida diferente. Dentro del proceso de salvación del hombre, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo. Esta es la obra del Espíritu. Yo quiero que nosotros recordemos qué es lo que sostiene esta iglesia. Como canta nuestro hermano Akerles, y esta iglesia hoy marcha triunfante, no es por el nombre pentecostal, es porque se nos ha dado un nombre. Aleluya al Señor. Esto no es por el título del nombre. Los títulos no son suficientes para vencer el pecado. Ni siquiera, que es que yo sé mucha Biblia. Hay gente impía que sabe mucha Biblia. Hay gente que no conoce a Dios y conoce de Biblia mejor que nosotros. Entonces, ¿dónde es que obra el Señor? Es en el corazón del hombre, porque en el corazón del hombre es donde viene el mal. Es allí donde necesita Dios hacer algo con nosotros. Yo quiero ser santo, quiero vivir una vida apartada, porque de eso se trata cuando se habla que soy santo. Los santos del Señor no son los ídolos. No son los santos. Esos son ídolos. Los santos somos todos aquellos que hemos sido separados y apartados por Dios para vivir para Él. En esta tarde podemos decir, aquí están los santos del Señor de la iglesia en Aruba, los santos del Señor de la iglesia en Curazao.
Quiero ser santo, pero no puedo. ¿Cómo vamos a hacer? Hermanos, solo con nuestra fuerza es difícil. Por eso el Señor dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don en la Biblia proviene de un griego, de la palabra griega que significa carisma, que quiere decir un regalo, una gracia, una benevolencia que Dios nos ha dado. En otras palabras, el significado bíblico de don, el Señor dice, le voy a dar el don del Espíritu Santo. El don es un regalo que Dios nos da. Un regalo que usted y yo no lo merecemos. Téngaselo regalo. Usted arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y yo te voy a dar el regalo. Entonces un paquete completo. Porque nos arrepentimos, nos bautizamos, ¿y qué de ahí en adelante? ¿Y qué vamos a hacer? Pues necesitamos el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que sostiene esta iglesia. Entonces, desde tiempo antiguo Dios está enviando mensajes por medio de los profetas. Esto yo lo voy a cambiar. Ya no voy a tratar con el hombre de esta manera. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice el profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué nos va a limpiar el Señor? Con agua limpia. ¿Cierto que sí? Agua limpia. Y uno de los símbolos que tiene la palabra es precisamente agua. Sí, un agua. Y una de las características del agua es precisamente para limpiar, para lavarnos. Entonces el Señor dice: voy a esparcir sobre ustedes no cualquier agua, sino agua limpia. Por eso es que algunos se conforman con escuchar y un mensaje y dicen: es que ahí hablan de Dios, pero ¿qué tipo de agua me están dando allí? Cuando le dijeron a Naamán que se hundiera en el Jordán, le dijo, ellos pensaron, ya tenemos otra agua. Él dijo, el Señor le dijo, no, es que es en el agua del Jordán. Entonces no es en cualquier lugar, es en el lugar que el Señor ha escogido. Aquí, hermano, en Aruba, este es el lugar donde fluye el agua espiritual limpia para todos. Es una fuente que nos lava, nos limpia a nosotros. Entonces dice el Señor, verso 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, y ahora dice el Señor, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ezequiel 36, 26. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sí, ese corazón duro ya yo lo voy a cambiar. Y dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Después de que lo limpie, después de que les dé un espíritu nuevo, donde ya haya una actitud, un cambio de vida distinto, ya un corazón sensible, un corazón diferente. Ahora sí, voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. Hablando del Espíritu de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor dice, yo voy a hacer, no se preocupe, hermano, porque esto, cuando hablamos de la vida que vivimos ahora, la vida nueva en Cristo, los que vivimos en el Señor, yo llevo unos 30 años en la iglesia, más de 30 años, y si hasta aquí el Señor me ha guardado, no es por mi capacidad, no es mi fuerza, es el poder de Cristo que hasta aquí me ha sostenido. Gloria a Dios. Entonces ahora podemos hablar que la vida en Cristo ahora es una vida distinta.
Podemos hablar que es una nueva dimensión, la transformación del espíritu. Ahora podemos hablar y decir que esta es la dimensión del espíritu. Es una dimensión nueva de vivir. Ahora gobernados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso en el último, dice San Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces dice el Señor, esto dijo, ahora dice el verso 39, esta agua viva, dijo el Señor, esto lo dijo de aquellos que iban a recibir el bautismo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Es decir, que esto es para nosotros, la iglesia. Pues aún, dice la Biblia, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor está prometiendo, dijo, yo les voy a enviar un agua. No cualquier agua, sino un agua viva. Jesús menciona esas palabras dentro de un ritual que se acostumbraba a hacer el pueblo de Israel, que era precisamente las celebraciones, dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. El pueblo salía a vivir una semana fuera en el desierto, y durante esa semana entonces vivían recordando esa experiencia de que ellos no se les olvidara. Entonces salían de sus casas y vivían allí una experiencia fuera de sus casas para recordar que ellos estuvieron como peregrinos en el desierto y que allí el Señor los sostuvo. Entonces, en el último y gran día de la fiesta se hacía una profesión, una procesión, una ceremonia, donde el sacerdote iba al río Jordán y sacaba agua de allí. Entonces sacaba agua del pozo y venía y en la caravana venía y traía el agua y la derramaba en el altar de Dios como una ofrenda. Entonces venía con el agua y el último día era un ir y venir 7 veces. Ir y venir, vaivin. Y entonces imagínense en el calor y en la temperatura. Entonces cuando Jesús hace eso, viene entrando el pueblo y él se pone en pie y levanta la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces imagina a esa gente en el calor, en las altas temperaturas. Y nosotros aquí sabemos cómo es de fuerte las altas temperaturas y caminar, ¿cierto? Bajo el sol. Y 7 veces va y viene. Y entonces el Señor les dice: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. No les está ofreciendo ahora el agua que iba el sacerdote a buscar. Ahora les ofrece un agua viva. El agua viva, dentro de la mentalidad de los israelitas, era un agua que corría. No era un agua estancada, un agua que fluía. Y ahora el Señor se las está ofreciendo a ellos. Si ustedes vienen a mí, yo les voy a dar agua viva. Le dijo el Señor. Y ahora el escritor dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque el agua que ofrece el Señor es un agua que limpia, es un agua que purifica. El Espíritu Santo produce un efecto, hermano, en la vida del hombre que lo santifica, lo limpia y hace de él una nueva criatura. Gloria a Dios. Eso fue lo que el Señor ofreció, no cualquier agua. Por eso muchas veces nosotros venimos del mundo, de la rutina diaria, donde vemos cosas y suceden cosas, y el mundo a veces, algunos quiere afectarlos. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a buscar la presencia, entonces viene el Señor
y envía agua viva de nuevo y vuelve y nos limpia a nosotros, nos santifica y nos purifica a nosotros para poder seguir viviendo una vida en santidad delante de nuestro Dios. Esto no es por fuerza humana. Por eso el cristiano que se va alejando, que no se congrega, que le da más importancia a otras cosas, a otros asuntos, entonces el enemigo va ganando terreno. Pero cuando uno viene a la iglesia es precisamente aquí a santificarnos, a purificarnos, para que el Señor ahora nos limpie y nos ayude para seguir adelante de su mano poderosa. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 9, versículo 16, hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. Mateo capítulo 9, verso 16, Jesús dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué era un odre? Un odre era una vasija, un recipiente de cuero. Se hacía de cuero y se le dejaba en la parte superior un agujero y por ahí se introducía el vino. Y entonces el odre nuevo, ahí se echaba el vino, se cerraba y se ponía a fermentar. Entonces la fermentación comenzaba a inflar un poco el cuero, a estirarlo, los gases. Y entonces sacaban el vino después de un tiempo y en ese odre volvían y usaban otra vez y echaban otro vino. Y cada que echaban vino se iba y se estiraba. Pero eso tenía como un límite, una capacidad. Ya ellos sabían hasta cuántas porciones o dosis podían ponerle a un odre. Entonces cuando ya llegaba y se envejecía, no podían meterle entonces ahora de nuevo vino, porque si lo cerraban, entonces ya, si estaba viejo, entonces lo iba a reventar. No se sostenía. Por eso el Señor dijo: mire, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y si se echa de esa manera, lo uno y lo otro se conservan. Pero si se echa el vino nuevo en un odre viejo, entonces los odres se rompen y el vino se derrama. Entonces en esta parábola de los odres nuevos y los viejos es una referencia clara que el Señor hace al antiguo pacto y al nuevo pacto que Él tenía con el pueblo. Eran dos formas. Y entonces por eso la Biblia dice, habla de ese pacto viejo que ahora ha sido cambiado por uno nuevo. En Hebreos capítulo 8, versículo 13, miren lo que dice el escritor de Hebreos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces habla de ese pacto que ya no servía, que ya el Señor no iba a poder derramar vino en ese odre, que necesitaba ahora una nueva vasija, un nuevo pacto. Ahora nosotros hermano, en el Señor, ahora vivimos dentro de esa dimensión, que es la dimensión del Espíritu, donde ya vivimos ahora una vida diferente. Ahora en Cristo, hermano, vivimos una vida nueva, una forma diferente que el Señor trata con nosotros. Entonces Él nos toma del mundo, nos pone en su iglesia, nos hace nuevas criaturas y nos limpia a nosotros de nuestros pecados, limpia nuestras vasijas, y en esa vasija nueva ahora derrama el vino nuevo. Aleluya al Señor. Esto es una maravilla lo que recibimos. Hermano, el poder del Espíritu Santo es algo que nosotros, hermano, realmente no lo supera ninguna cosa del mundo. Usted, yo no sé si usted le dice, cuando usted le pregunta, ¿y usted qué sintió? ¿Cierto?
Cuando recibió el Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno, es decir, explicar ese gozo tan grande es algo tan inexplicable. Pero ¿cómo le explico? Es que es algo, no, que la gente piensa que las cosas del mundo es la vida, y la gente busca los deleites temporales del mundo. La gente va, goza, se ríe y está un rato en un momento de placer, pero sigue con la misma vida, siguen con la misma tristeza, siguen con los mismos problemas. Hermano, y esta vida en Cristo es una cosa diferente, porque a veces de pronto tenemos situaciones que se vienen a nuestra vida, pero tenemos el gozo del Señor, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. En la convención pasada en Curazao, en Honduras, en la convención en Curazao, un hermano recibió el bautismo del Espíritu Santo. La esposa estaba en Colombia, y esta semana le contaba a mi esposa que el hermano recibió el Espíritu Santo, y ella estaba en Colombia. Entonces vino ahora y decía: hermana, vea, yo le pregunto a mi esposo y le digo, cuénteme qué sintió. ¿Y sabe qué es lo que dice ella que hace? Cuando yo le pregunto eso, se pone a llorar. No sé cómo explicarlo, pero que ahí mismo se quebranta y se pone a llorar, porque esto es algo maravilloso. Esto de tener el poder del Espíritu Santo. Y si usted no lo tiene, hermano, aquí hoy lo puede tener. Si usted no lo ha recibido, hoy lo puede recibir. En esta convención usted puede salir lleno del poder del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Apenas estamos en la introducción. Aleluya. El pacto antiguo no fue suficiente para vencer el pecado. Y el Señor no puede derramar de su espíritu en cualquier recipiente. Nunca. El Señor, Él prepara odres nuevos. Ahora yo no vivo una vida guiada por leyes, ordenanzas, porque eso es lo que piensa la gente. ¿No le ha pasado a usted? Ay, a ustedes allá les prohíben. Las prohibiciones no son suficientes para que un hombre se comporte bien. Usted puede poner 1000 normas y hermano, es difícil que el hombre las pueda cumplir todas. Las normas y las leyes no son suficientes, pero el Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder vencer. Lo que nosotros vemos, hermano, lo que aconteció allá en Pentecostés, no es un asunto histórico, no es una vivencia, no es una vivencia del pasado, es una vivencia continua de la iglesia, porque esta iglesia se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia se mueve bajo la dimensión del Espíritu Santo. La presencia del Señor es lo único que puede cambiar la vida de una persona. Lo más importante para el creyente tiene que ser el vivir lleno del Espíritu Santo. Sin el poder del Señor, sin la presencia del Señor, es imposible nosotros, hermano, mantenernos fieles a Dios en este mundo corrompido que vivimos. Es la presencia de Dios la que nos ayuda a permanecer fieles a Dios. ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen ustedes para vivir así como viven? Nosotros no hacemos nada. Es Dios en nosotros quien nos da esa capacidad para vencer. Aleluya. No tenemos la capacidad. No podemos, iglesia. La iglesia no puede acostumbrarse a vivir sin el Espíritu Santo. Lo que caracteriza a esta iglesia es el derramamiento del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esto no es cosa del pasado. El hermano Angelmiro anoche decía, y yo recuerdo, hace muchos años, yo llevo 30 años de bautizado, pero mi mamá conoció el evangelio hace muchos años más, así que
tengo memoria de la iglesia, pero eso era el tema de todo, ¿cierto? No había otro tema, se predicaba de la venida del Señor. Eso era un tema casi que obligatorio en cada culto, ¿cierto que sí? De la venida del Señor, eso era casi cada culto. Prepárate, Cristo viene. Y uno creía ya, hoy viene. Uno mantenía preparándose. Y número 2, la llenura del Espíritu Santo. Eso era una necesidad. Y cada predicador, eso era un tema de cada predicador. Y eso se derramaba el Espíritu Santo. No con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Gracias a Dios por los músicos, los instrumentos. De hecho me gusta a mí mucho, los hermanos de Curazao saben. Me gusta mucho cantarle al Señor, la alabanza, tener buenos instrumentos, buen sonido. Pero hermano, eso no lo mueve. La iglesia no lo mueven los instrumentos. La iglesia no la sostiene una palabra muy elocuente, que hablar muy bonito. No, esto lo sostiene. Es un poder sobrenatural. Es una fuerza invisible que no vemos, pero que sostiene la iglesia, que sostiene nuestra vida y nos da la capacidad para vencer el pecado. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. No podemos acostumbrarnos. Hay un versículo de Eclesiastés 10:10 que lo he escuchado predicar para otros sermones, pero es como un análisis, un ejemplo práctico de trabajo que hace Salomón. Y Salomón dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza, ¿cierto? Hay que añadir más fuerza. Hoy una hermana estaba preparando la carne. Entonces yo me acerqué y le dije: ¿va a afilar el cuchillo? Sí, claro, porque lo afila y el trabajo va a ser más suave, ¿cierto? Ni modo decirle que dice la hermana, porque hoy en día hasta los varones cocinamos, ¿cierto que sí? Aleluya. ¿Sí prepara la carnita usted, hermano? Nada. Pero aquí por las condiciones de hombre y mujer, ¿sí o no? Tieso y parejo. Pero la hermana, claro, entonces afiló el cuchillo y más facilito, ¿cierto? Pero un cuchillo, ustedes saben, ¿cierto? Hermanas y hermanos. ¿Qué dice Gary? Tremendo chef ese Raurendi. ¿Cierto que sí, hermana Julie? Hermano, y claro, facilito. Y estaba yo mirando ese versículo esta mañana. Salomón dice eso. Claro, si se embotara el hierro, es decir, si se le acaba el hierro al filo, al cuchillo, al hacha, lo que sea, y su filo no fuera amolado, ¿qué tiene que hacer? ¿Se cansa más o no se cansa más? Ahí se puede aplicar. Y yo estaba pensando en esta mañana, yo pensaba en el tema de hoy, que eso se puede aplicar a una ausencia de Dios en la vida del creyente. Porque hermano, usted viene y afila el hacha, ¿cierto? Cada programa, cada culto, usted no ha recibido el Espíritu Santo, pero usted cada culto viene y dice: voy a pasar para recibirlo. Usted está afilando, ¿cierto? Y usted está lleno y viene a la convención a llenarse más y más del Señor. Entonces viene y usted viene a afilar el hacha. Y el que no afila el hacha, hermano, tendrá que enfrentarse al mundo con esa ausencia de Dios en su vida. Tendrá que luchar con sus propias fuerzas, de poner fuerza de él mismo para luchar. Pero cuando uno viene, hermano, y estos momentos que Dios nos regala para nosotros, hermano, llenarnos de su presencia, salimos aquí afilados. Salimos llenos de Dios. Y el enemigo, si viene a destruirnos, hermano, que se venga como quiera, porque con nosotros está el que lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya al Señor. Gloria a Dios. Así que no, hermano, no se te olvide, y vamos a afilar el hacha en esta convención.
Créame, hermano, ese problema que tienes en tu trabajo, que tú estás ahí, te enfrentas a tu compañero con tus propias fuerzas, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la victoria. Esa situación que estás viviendo, que no puedes vencer, hermano, que el enemigo te tiene ahí doblegado, vamos a llenarnos de la presencia del Señor, hermano, y vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya al Señor. ¿Cuántos quieren en esta tarde llenarse de la presencia del Señor? ¿Cuántos necesitan? Esta mañana ustedes vinieron aquí, se afilaron, pero hay que seguir eso cada culto. Pim, 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 pa, 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 pa. Aquí vengo, Señor. El filo se va molando. Pero vamos a salir, hermano, el próximo, mañana en la tarde, vamos a salir aquí bien llenos de la presencia del Señor. Eso que tú estabas haciendo, que vencer el pecado, que las cosas, que el mundo te está ganando terreno, ya no tendrás que poner de tu propia fuerza. Déjale tus cargas a Jesucristo el Señor. Estén en pie, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Si alguien quiere venir aquí al altar, aquí adelante, dile: Señor, aquí traigo mi vida, Señor. Alguien necesitará en esta tarde un toque de la presencia del Señor. Hermano, aprovechemos cada momento que Dios nos da. Si todavía no has recibido ni has sido lleno del Espíritu Santo, ven acá adelante un momento, ven, pasa adelante, llénate de Dios. Dile: Señor, yo necesito de tu presencia. Dígale al Señor: Señor, sin tu fuerza, sin tu poder, Señor, será difícil vencer. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude. ¿Alguien más quiere venir en esta hora? Aquí postrarse o estar como quiera, estar en pie. Lo importante es el acto de fe, que usted, con la fe que usted venga a buscar aquí la presencia del Señor. Venga aquí y dígale: Señor, dígale: yo sin usted no puedo, sin tu presencia no puedo. Será difícil poder nosotros ser victoriosos con nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad. Por eso no te sueltes, hermanos de Aruba, no te sueltes de la mano del Señor. Aquí, hermano, el Señor nos tiene sostenido de su mano. Él siempre está con su brazo extendido para ayudarnos y darnos la capacidad. Así que te invito en esta hora, dile: Señor, yo no me quiero soltar de tu mano. Hable con Dios ahí donde está, dígale: Señor, necesito de su presencia. Ayúdame, oh Dios. Dígale: Señor, no tengo la fuerza, no tengo la habilidad ni la capacidad, porque esto no se mueve ni con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Gloria a Dios. No es por la cantidad, no es por nuestras capacidades y habilidades, es el poder de Dios en nosotros. Esta iglesia sigue marchando victoriosa porque el que venció en la cruz del Calvario está con nosotros. Levante sus manos ahí donde está, incline su rostro y hable con Dios. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, ayudándonos, sosteniéndonos, oh Dios, de tu mano poderosa. Hermano, dígale al Señor: Señor, sin su ayuda no puedo. Dígale al Señor: Señor, con mi propia fuerza no puedo vencer, Señor. Necesitamos de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos de su presencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Señor, no tengo la capacidad, Señor. Si hasta aquí, oh Dios, estamos en pie, es porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido, Señor. Señor Jesús, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, Señor,
habilidad, Señor Jesús. Quiero habitar Es el poder del Espíritu Santo de tu Dios. intimidad. Es el poder de Dios en nosotros. Donde sé Alabanzas a Jesús. que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. No me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Oh.
esta iglesia, como dice tu palabra, sea sostenido, porque la unción de tu Espíritu Santo, Señor, es permanente en nuestra vida, Señor. Eres el que hace las cosas, eres el que mueve los corazones, eres el que quebranta, Señor, al ser humano, eres el que vivifica, Señor. Gracias por tu palabra te damos. Levanta tus manos, por favor, y dale gracias al Señor, porque ha sido bueno y generoso, porque su palabra sigue siendo viva y eficaz. Qué bueno que le diga gracias, Señor. Sigue puliendo mi vida, sigue puliendo mi vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Sigue, Señor, haciendo la obra, Señor. Sigue haciendo la obra en nuestro corazón. Que te podamos servir, Señor. Que te podamos seguir como tú quieres. Que podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada creyente. Gracias, Señor Jesucristo, por tu siervo. Gracias por tu palabra, Dios. Sigue obrando de una manera especial y poderosa. Y sigue moviéndote, Señor, en este día, con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ahorita a las 7 de la noche, nuestro culto de este día, para hacer el cierre de en este bello día, este sábado a las 7 de la noche. Venga con toda su familia y así adoremos al Señor. Que el Señor les bendiga. Creo que allá en la cafetería hay algo, me imagino, para que los hermanos se puedan acercar.